Hola, soy Eri Bonilla, creador de esta página web funcionestrigonométricas.com. Hoy vamos a continuar con el estudio de las razones trigonométricas, pero aplicadas al triángulo rectángulo. Entonces, antes de estudiar las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, vamos a ver los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a ubicar cuál es la ubicación relativa de los catetos e hipotenusa. ¿Por qué digo ubicación relativa? Porque esto va a depender del ángulo de donde mires, del ángulo donde quieras calcular. Entonces, vamos a dibujar acá. A ver, supongamos que yo tengo un triángulo rectángulo. Lo tengo de esta manera. Ya saben lo que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo interno recto, o sea, de 90 grados sexagesimales. Entonces digamos que sea este, ¿no? Este recto. Y se representa con una especie de cuadradito o rectángulo medio achurado, así, ¿verdad? Entonces este es un triángulo rectángulo. Digamos que los vértices sean A. Los vértices se representan en mayúscula. A, B y C. El vértice A, B y C de este triángulo rectángulo. Si este es el vértice B, entonces este es el ángulo B. Si este es el vértice C, este es el ángulo C, ¿no? Que puede ser diferente o igual a este ángulo B. Bien, también, si este tiene vértice B, el lado opuesto a este vértice, que sería este de acá, el segmento AC, se representa con la letra minúscula B. Entonces, si este es B mayúscula, esto es B minúscula. Si este es A mayúscula, esto es A minúscula. Si este C mayúscula vértice, este lado opuesto es C minúscula. Entonces, de esta manera representamos a un triángulo. Triángulo rectángulo ABC. Vértices A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Por lo tanto, sus lados serían A, B, C en minúscula. Bien, entonces, ¿cuáles son los catetos y la hipotenusa? Bien, si nos referimos al ángulo B, podemos poner por acá, por ejemplo, con respecto, vamos a colocar acá, con respecto, o sea, como referencia al ángulo B, entonces, si nos referimos con respecto al ángulo B, entonces esto viene a ser cateto adyacente. Cateto adyacente. A eso se le denomina cateto adyacente. Este lado AB viene a ser cateto adyacente de este ángulo B. Porque estamos viéndolo con respecto a este ángulo B. ¿Verdad? Con respecto a este ángulo B. Si esto es cateto adyacente, esto vendría a ser cateto opuesto. Entonces esto es el cateto opuesto. Con respecto a este ángulo B, esto viene a ser el cateto opuesto. O sea, el lado CA o AC es el cateto opuesto de este ángulo B. Y este lado es el cateto adyacente de este ángulo B. Y esto vendría a ser la hipotenusa. La hipotenusa. Esto viene a ser la hipotenusa. El lado CA. En otras palabras, el lado opuesto al ángulo recto, al ángulo que mide 90 grados. Eso con respecto al ángulo B. Ahora, con respecto al ángulo C, ¿cómo sería esto? Dibujemos el mismo triángulo rectángulo. Dibujemos el mismo triángulo rectángulo. Hemos dicho que este ángulo es recto. Este es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C. Habíamos dicho que si este es el vértice B mayúscula, este es B minúscula. Si este es A mayúscula, este es A minúscula. Si esto es C mayúscula, esto es C minúscula. Ya sabes, el opuesto es igual que el vértice, pero en minúscula. Entonces, ahora refirámonos al vértice, al ángulo C. Entonces ponemos acá, con respecto, o sea, como referencia al ángulo C.
con respecto al ángulo C. Entonces, con respecto al ángulo C, ¿qué vendría a ser esto? El lado CA. Este lado CA vendría a ser el cateto adyacente. Voy a escribirlo así. Adyacente. El cateto adyacente. Esto viene a ser el cateto adyacente. El cateto adyacente. Y esto vendría a ser el cateto opuesto. Cateto opuesto. Bien, entonces, con respecto al ángulo C, este lado viene a ser el cateto adyacente. Este viene a ser el cateto adyacente. Y esto vendría a ser el cateto opuesto a este ángulo. Y este lado de acá siempre viene a ser la hipotenusa. Hipotenusa. Bien, entonces repasemos. Si tomamos como referencia el ángulo B, esto viene a ser el cateto adyacente. O sea, es el lado que está al lado del ángulo B. Y este lado, que es opuesto a este ángulo B, viene a ser, como su nombre lo dice, cateto opuesto. Si nos referimos al ángulo C, esto, que antes venía a ser cateto opuesto, no, ahora pasa a ser cateto adyacente, porque está al lado de este ángulo. Está al lado de este ángulo. Y este lado viene a ser cateto opuesto. ¿Por qué? Porque es opuesto al ángulo C. ¿Te das cuenta? Opuesto porque es opuesto al ángulo C. En este caso era opuesto acá porque es opuesto al ángulo B. Acá lo tomábamos con respecto al ángulo B y acá lo tomamos con respecto al ángulo C. ¿Bien? Entonces, de esta manera, ten en cuenta cómo se ubican los catetos, ¿no? Entonces va a depender de qué ángulo tú te estés refiriendo, de qué ángulo estés tomando como referencia, con qué ángulo estás trabajando, ¿no? Si trabajas con el ángulo B, en este caso, el que está al lado de ese ángulo viene a ser el cateto adyacente y el que está opuesto a ese ángulo viene a ser el cateto opuesto. ¿Bien? Soy Eri Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com y de otras páginas web especializadas en temas específicos de las matemáticas, tales como álgebra, trigonometría, geometría, ejercicio de ecuaciones, ejercicio de funciones y el solucionario del libro de Baldor. Así que si tú tienes inconvenientes con estos temas específicos en la matemática, te invito a que visites esta página.